La historia de la humanidad se divide antes y después del surgimiento del Imperio Mongol. En el siglo XIII, un hombre logró lo que parecía imposible: unificar a las tribus nómadas del Asia Central para forjar el imperio de territorios contiguos más grandes de la historia. Temujin, conocido por el mundo como Genghis Khan, no fue solo un conquistador, sino un arquitecto del orden a través del caos, cuya voluntad transformó la demografía y la política de dos continentes. Bienvenidos a Sombras Eternas. Si valoras el análisis profundo de la historia y sus matices más oscuros, te invito a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y nos ayudarías muchísimo. Deja tu like en el video y comparte tus impresiones en los comentarios para ayudarnos a seguir creciendo. En este video revisaremos la historia de Genghis Khan. La forja del lobo gris. Temujin nace en una estepa donde la compasión es una debilidad mortal. Tras el asesinato de su padre por envenenamiento, su propio clan lo abandona a una muerte segura. Esta traición inicial elimina cualquier rastro de idealismo en el joven, forzando una transición inmediata hacia una supervivencia puramente pragmática. La indigencia extrema marca sus años formativos en las montañas de Mongolia. Junto a su familia, subsiste recolectando raíces y cazando pequeñas presas para evitar la hambruna. En este aislamiento, Temujin comprende que el mundo se divide entre quienes emergen el poder y quienes sufren las consecuencias de su ausencia. Un evento definitivo ocurre cuando asesina a su medio hermano, Vetter, por una disputa de suministros. Este acto no nace del odio, sino de la necesidad de consolidar su autoridad dentro del núcleo familiar. Es la primera demostración de que Temujin prioriza la jerarquía y la eficacia sobre los vínculos de sangre. Su cautiverio bajo los Tayichi-ud templa su espíritu de forma definitiva. Al escapar de sus captores portando un yugo de madera, demuestra una resiliencia física que le otorga un aura de invulnerabilidad. Este episodio atrae a los primeros seguidores que ven en él a un líder capaz de desafiar el destino. Finalmente, Temujin utiliza la diplomacia de sangre para unificar a las tribus fragmentadas. Reemplaza la lealtad por linaje con un sistema de méritos donde el valor en combate es la única moneda. Así, el paria hambriento se convierte en el soberano universal, listo para proyectar su sombra sobre el mundo. La maquinaria de guerra mongola. Genghis Khan elimina la desorganización tribal para crear una estructura militar decimal. Divide a sus hombres en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 guerreros, conocidos como tumens. Esta jerarquía permite una transmisión de órdenes instantánea y una coordinación impecable en campos de batalla extensos. La movilidad es la piedra angular de su dominio táctico sobre los ejércitos sedentarios. Cada soldado mongol dispone de 3 a 5 caballos de reserva, lo que permite avances ininterrumpidos de día y noche. Esta capacidad logística les otorga el factor sorpresa, apareciendo en lugares donde el enemigo los cree a semanas de distancia. El arco compuesto mongol es el arma de precisión que define su superioridad técnica, con un alcance y potencia de penetración superiores a los arcos europeos. Permite a la caballería ligera atacar desde una distancia segura. Sus guerreros son capaces de disparar con precisión absoluta mientras galopan en retirada. Una táctica conocida como el disparo parto. La inteligencia militar es prioritaria antes de cualquier enfrentamiento en territorios desconocidos. Genghis Khan establece una red de espías y exploradores que informan sobre el terreno, el clima y las debilidades políticas del rival. Ninguna campaña inicia sin su conocimiento profundo de la demografía y los suministros de agua del objetivo. Finalmente, el Khan rompe la tradición nómada al integrar la ingeniería de asedio capturada. Al reclutar a técnicos chinos y persas, sus ejércitos dominan el uso de catapultas y lanzallamas de nafta. Esta capacidad de adaptación garantiza que ninguna muralla, por imponente que sea, pueda resistir el asedio sistemático de la horda. La pragmática del terror. Genghis Khan utiliza la brutalidad no como un impulso emocional, sino como una herramienta de gestión política.
Su doctrina es clara: la resistencia se paga con la aniquilación total, mientras que la rendición garantiza la protección del Khan. Esta dicotomía obliga a los líderes enemigos a sopesar el costo de su orgullo frente a la supervivencia de su pueblo. El asedio al imperio corasmio es el ejemplo más oscuro de esta política de exterminio. Tras la ejecución de sus embajadores, Genghis ordena el desvío de ríos para borrar ciudades de la faz de la tierra. Los cráneos de los vencidos son apilados en pirámides fuera de las murallas, sirviendo como un mensaje visual para las regiones vecinas. La guerra psicológica es el arma que precede a sus flechas en cada campaña. El Khan permite que un pequeño grupo de supervivientes escape para difundir relatos sobre la ferocidad y el poder sobrenatural de los mongoles. El miedo viaja más rápido que sus caballos, logrando que ejércitos enteros deserten antes de ver el primer estandarte de crines. En las ciudades que ofrecen resistencia se lleva a cabo una clasificación utilitaria de la población. Genghis ejecuta a la aristocracia y a los guerreros, pero perdona y traslada a artesanos, médicos y escribas hacia Mongolia. La muerte es para los enemigos políticos. La vida es un recurso que el Khan reclama para fortalecer su propio imperio. Esta pragmática asegura la Pax Mongólica en los territorios conquistados. Una vez que el terror ha establecido el orden, el Khan garantiza la seguridad en las rutas comerciales, afirmando que una mujer podía cruzar el imperio con una bandeja de oro sin ser molestada. La crueldad extrema en la guerra es el cimiento de una paz absoluta en el Estado. El soberano de las naciones ceniza. Genghis Khan desmantela el concepto tradicional de fronteras al someter a las grandes civilizaciones sedentarias de su tiempo. El imperio Jin en el norte de China y los principados de la Rus de Kiev sucumben ante una fuerza que no puede comprender. Sus conquistas transforman ciudades milenarias en puestos de avanzada para su administración nómada. La ambición del Khan proyecta una sombra que cubre desde el mar del Japón hasta las puertas de Europa Central. Su poder radica en la unificación de territorios que históricamente se ignoraban o se combatían. Bajo su mando, Asia y Europa se conectan mediante un sistema de correos y rutas comerciales que operan bajo una vigilancia absoluta. A pesar de la devastación inicial, su gobierno establece la Pax Mongólica, un periodo de estabilidad comercial sin precedentes. La ruta de la seda florece bajo la protección de sus leyes, permitiendo el intercambio de pólvora, seda y conocimientos técnicos. El Khan unifica el mundo conocido mediante la administración eficiente del miedo y el beneficio económico. El conflicto principal de su reinado es la lucha cultural entre el estilo de la vida nómada y la rigidez de los imperios agrícolas. Genghis Khan demuestra que la movilidad y la meritocracia son superiores a las murallas y los linajes estáticos. Su soberanía es el resultado de una voluntad que prefiere la libertad de la estepa sobre el encierro de los palacios. Tras su paso, las naciones ceniza comienzan una reconstrucción bajo un orden administrativo mongol que fomenta la tolerancia religiosa. El legado del Khan es un mundo interconectado donde las ideas viajan tan rápido como sus jinetes. Su sombra permanece en las instituciones de los estados modernos que nacieron de la desintegración de su vasto imperio. La fisiología de un imperio móvil. La fuerza de Genghis Khan reside de la simbiosis entre el hombre y el caballo. Sus soldados poseen una resistencia física que les permite cabalgar 100 kilómetros diarios, subsistiendo con recursos mínimos. Esta movilidad extrema es la que permite que un ejército numéricamente inferior aniquile a fuerzas estáticas y pesadas. Su capacidad de adaptación es su mayor poder. Absorbe médicos, escribas y tecnólogos de cada nación conquistada. La limitación del sistema mongol en su dependencia directa del liderazgo central de Genghis. Tras su muerte, la fragmentación del imperio se vuelve inevitable, ya que ninguna voluntad individual logra igualar su capacidad de cohesión y mando. El legado de la sangre y el acero. El impacto de sus acciones cambia la genética y la geografía del planeta. Se estima que 1 de cada 200 hombres en la actualidad es descendiente directo de su linaje. Su paso por el mundo provoca una reducción masiva de la población en ciertas regiones, pero también permite un intercambio cultural y tecnológico sin precedentes. Genghis
Khan establece las bases del mundo moderno al conectar mercados globales y fomentar la tolerancia religiosa dentro de sus fronteras. Su nombre permanece asociado a la devastación, pero su legado administrativo permitió que naciones enteras surgieran de las cenizas de sus conquistas. Es el arquitecto de un orden nacido del exterminio. Referencias históricas similares. El fenómeno de Genghis Khan no es un evento aislado, sino que forma parte de un linaje de conquistadores que rediseñaron la geografía política mediante la voluntad y el acero. Al estudiar figuras con ambiciones y métodos comparables, logramos entender que el ascenso del imperio mongol responde a patrones universales de poder y estrategia. Estas son las personalidades históricas que comparten el peso de su legado en la memoria colectiva de la humanidad. Alejandro Magno. Al igual que Genghis, Alejandro forjó un imperio vasto en un periodo de tiempo extremadamente corto, uniendo culturas que antes no tenían contacto. Ambos compartían una visión de integración administrativa de las naciones conquistadas y una logística militar innovadora que priorizaba la velocidad sobre la fuerza estática. Su muerte prematura, al igual que la de Genghis, marcó el inicio de una fragmentación inevitable de sus dominios. Atila el Uno representa la figura del líder nómada que pone de rodillas a las grandes potencias sedentarias de su época. Atila utilizó tácticas de choque y una política de terror psicológico, similares a las mongolas para desestabilizar al Imperio Romano, actuando como un catalizador de cambio y destrucción. Su capacidad para unificar a diversas tribus bajo una sola voluntad de conquista es el antecedente más directo del Gran Khan. Napoleón Bonaparte coincide con Genghis Khan en la capacidad de reorganizar por completo el sistema militar y legal de su tiempo. Ambos líderes implementaron códigos de leyes que sobrevivieron a sus imperios y transformaron la geopolítica de sus continentes mediante la reforma administrativa y la conquista directa. Napoleón, como Genghis, comprendió que el éxito de una nación depende de la eficiencia de sus instituciones y su ejército. Tamerlán. Este conquistador turco-mongol se consideraba el heredero espiritual de Genghis Khan, buscando restaurar la gloria del imperio original mediante campañas de una brutalidad extrema. Aunque compartía la genialidad táctica y la capacidad de asedio de su predecesor, su legado fue mucho más efímero debido a su enfoque en el saqueo sobre la administración. Representa la versión más oscura y destructiva del ideal de soberanía universal de las estepas. La comparación entre estos líderes revela que el fenómeno de Genghis Khan no fue un accidente, sino la culminación de una estrategia de poder total. Estos conquistadores comparten la marca de haber sido arquitectos de nuevos órdenes mundiales surgidos de las ruinas de los antiguos. Su legado conjunto nos enseña que, en la historia humana, los cambios más profundos suelen ser impulsados por voluntades individuales que no temen desafiar la escala de lo posible. El Gran Khan permanece como la referencia definitiva de este linaje de soberanos del abismo y la conquista. Referencias culturales. La figura de Genghis Khan ha pasado de ser un registro histórico de terror a convertirse en un arquetipo de liderazgo absoluto y estrategia en la cultura popular. Su legado se analiza hoy desde diversas perspectivas, presentándolo como un conquistador implacable, un estratega visionario o una fuerza de la naturaleza. A continuación examinamos las obras que han moldeado la imagen moderna del Gran Khan. Cine Mongol 2007. Esta producción de Sergei Bodrov narra con crudeza los años de formación de Temujin y su lucha por la supervivencia de la estepa. La película destaca por su estética visual sobria y un enfoque en la voluntad psicológica necesaria para unificar a las tribus. Muestra la transición de un paria perseguido a un líder cuya determinación redefine el concepto de autoridad soberana. Videojuegos Ghost of Tsushima 2020. Aunque el antagonista principal es su nieto, Khotun Khan, la sombra de Genghis impregna cada táctica de invasión y terror psicológico empleada. El juego presenta la metodología mongola de adaptación y estudio del enemigo como un desafío insuperable para el honor samurái. Representa la colisión entre la rigidez de las tradiciones japonesas y la eficacia militar fluida de las huestes mongolas. Age of Empires 2, 1999.
La campaña dedicada a los mongoles permite al jugador ejecutar las tácticas de movilidad y asedio que definieron el ascenso del imperio. El juego enfatiza el uso de los arqueros a caballo y la rapidez logística como las herramientas claves para someter a civilizaciones superiores. Es una de las representaciones digitales más icónicas del genio táctico y la expansión territorial de Genghis Khan. Civilization VI. En este título de estrategia, Genghis Khan lidera la civilización mongola con un enfoque total en la caballería y la logística de combate. Sus habilidades especiales permiten capturar unidades enemigas y mejorar la potencia de ataque mediante el establecimiento de puertos comerciales y rutas de espionaje. Representa la capacidad del Khan para convertir la información y la movilidad en una ventaja táctica absoluta sobre sus oponentes. Literatura: El lobo de las planicies, 2007. Con y Gulden desarrolla una narrativa histórica detallada que explora la vida de Temujin desde su infancia hasta la creación del imperio. La obra destaca por su rigor en los detalles de la vida nómada y la brutalidad de los conflictos intertribales mongoles. Presenta al Khan como un hombre pragmático que comprende que el orden solo puede nacer de la disciplina del hierro. Documental: Genghis Khan, la vida secreta de los mongoles. Esta serie documental utiliza recreaciones de alta calidad y hallazgos arqueológicos recientes para humanizar la figura del conquistador más allá del mito del bárbaro. Explora las complejidades de su administración y la estructura social de las tribus que lograron someter a imperios milenarios bajo una sola voluntad. Es un estudio profundo sobre cómo el conocimiento del terreno y la lealtad tribal forjaron un imperio global. La presencia de Genghis Khan en los medios contemporáneos demuestra que su figura sigue siendo un punto de referencia para entender el poder y la conquista. Su transición de guerrero de las estepas a ícono cultural refleja una fascinación permanente por la capacidad humana de rediseñar el mundo mediante la fuerza. A través de estas referencias, el Gran Khan continúa proyectando su influencia sobre nuestra comprensión de la historia y el liderazgo estratégico. Genghis Khan no fue un simple bárbaro, sino un estratega que comprendió que el poder real nace de la disciplina y la información. Su vida demuestra que un individuo, impulsado por una voluntad absoluta, puede rediseñar el mapa del mundo. Su nombre sigue resonando en las estepas, recordándonos que el orden más duradero a veces surge de las sombras más profundas de la guerra. Si te gustó este contenido, suscríbete a Sombras Eternas. Es totalmente gratis y nos ayudaría muchísimo. Deja tu like y deja en los comentarios qué personaje quieres ver en nuestras próximas historias. Les recuerdo que ya puedes ser miembro del canal. Si lo haces, tu nombre aparecerá al final de todos nuestros videos y también tendrás encuestas exclusivas. Gracias por aportar monetariamente, por ser miembro de este canal y creer en este proyecto. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.